¿Has sentido alguna vez que tu mundo se desploma en cuestión de segundos? Yo creía conocer a las dos personas más importantes de mi vida hasta que descubrí su traición. Mi nombre es Rodrigo Hernández y esta es la historia de cómo la venganza puede convertirse en tu peor enemiga. Todo comenzó un martes por la tarde en nuestra casa de Guadalajara. Llegué temprano del trabajo en la constructora, donde soy ingeniero civil, y encontré la puerta de la recámara cerrada. Escuché voces adentro, pero no le di importancia. Pensé que Sofía, mi esposa de 12 años, estaba hablando por teléfono con su hermana como siempre. Me dirigí a la cocina para prepararme un café cuando escuché algo que me heló la sangre. No puedo seguir mintiendo, Javier. Tenemos que decirle a Rodrigo la verdad. Era la voz de Sofía, pero mencionaba a Javier, mi mejor amigo desde la preparatoria, el padrino de boda, el tío favorito de mis hijos, el hombre que cenaba en nuestra mesa cada domingo. Tranquila, amor. Solo unas semanas más y tendremos todo listo para irnos juntos. Esa voz grave que conocía tan bien me atravesó como una navaja. Javier Morales, mi compadre, el hombre que consideraba mi hermano, estaba planeando huir con mi esposa. Me quedé paralizado junto a la estufa. El café se derramó sobre mis manos, pero no sentí el dolor. Solo existía esa sensación de vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas. Escuché pasos acercándose y corrí al patio trasero. Me escondí detrás del tinaco como un cobarde, tratando de procesar lo que acababa de oír. Desde ahí sexta, salir a Javier por la puerta principal. Caminaba con esa confianza de siempre, silbando, como si nada hubiera pasado. Cuando Sofía salió a buscarme, yo ya había decidido no confrontarlos. Algo dentro de mí se había roto, pero también se había endurecido. Quería saber hasta dónde llegaba su traición antes de actuar. ¿Dónde estabas, mi amor? Te estuve buscando, me dijo con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me daba náuseas. Revisando las plantas del patio, se ven secas. Durante las siguientes 2 semanas, viví en un infierno silencioso. Seguía sus rutinas, revisaba su teléfono cuando se bañaba, la seguí 3 veces hasta el hotel donde se encontraban. Cada evidencia era como un clavo más en mi ataúd. Javier siguió viniendo a casa como si nada. Jugaba fútbol con Diego y Camila, mis gemelos de 8 años. Los abrazaba, les contaba chistes, prometía llevarlos al parque. Mientras tanto, planeaba destruir su familia. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré los boletos de avión. Sofía había dejado su bolsa abierta sobre la cama y ahí estaban, 2 boletos a Cancún, con fecha de salida para el próximo viernes, el mismo día que yo tenía programado un viaje de trabajo a Monterrey. Esa noche, mientras Sofía fingía dormir a mi lado, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima de esta historia. Si querían jugar sucio, yo también sabía hacerlo. Javier tenía una empresa de diseño gráfico que había construido con mucho esfuerzo. Su mayor cliente era una cadena de restaurantes que le pagaba casi el 60% de sus ingresos. También sabía que tenía problemas con Hacienda por unos impuestos que no había pagado a tiempo. Mi plan era simple pero efectivo. Tenía contactos en esa cadena de restaurantes por mi trabajo. Le iba a contar al director general sobre la inestabilidad emocional de Javier, sobre cómo estaba pasando por una crisis personal que afectaba su trabajo. También tenía copias de unos documentos sobre sus problemas fiscales que él me había mostrado pidiendo consejo. Pero eso no era todo. Sofía trabajaba como contadora en una empresa familiar de su tío Ernesto. Yo tenía información sobre ciertas irregularidades en los libros que ella había comentado en casa, pensando que podía confiar en mí. Nada ilegal, pero sí lo suficientemente cuestionable para que la despidieran. El miércoles por la mañana puse mi plan en marcha. Llamé a Ricardo Fuentes, el director de la cadena de restaurantes. Ricardo, soy Rodrigo Hernández. Te llamo porque estoy preocupado por un amigo mutual, Javier Morales. Sí, el diseñador. ¿Qué pasa con él? Mira, no quería meterme, pero está pasando por una situación personal muy complicada. Está teniendo problemas en su matrimonio, está bebiendo mucho, y me preocupa que esto afecte su trabajo contigo. ¿En serio? No me había dado cuenta de nada. Es muy bueno ocultándolo, pero yo lo conozco desde hace años.
Además, tiene unos problemas serios con Hacienda que lo tienen muy estresado. No quiero que te agarre desprevenido si las cosas se ponen feas. Ricardo me agradeció la información y me prometió que lo tomaría en cuenta. Sabía que esa misma tarde le hablaría a Javier para platicar sobre su situación. Por la tarde visité a Ernesto, el tío de Sofía. Lo conocía desde antes de casarme y siempre me había tenido cariño. Ernesto, necesito platicar contigo sobre algo delicado. Dime, mijo, ¿qué pasa? Es sobre Sofía. He notado que últimamente está muy distraída en casa. Llega tarde, está muy nerviosa. Me preocupa que esté pasando por algo que afecte su trabajo contigo. ¿A qué te refieres? No quiero hablar mal de mi esposa, pero creo que está teniendo una aventura. Está comportándose de manera muy extraña y me da miedo que esto pueda traerte problemas a ti también. Ernesto se puso serio. Sabía que Sofía manejaba información sensible de la empresa y cualquier distracción podía ser peligrosa. Te agradezco que me digas, Rodrigo. Voy a estar más pendiente. El jueves por la noche, todo empezó a desmoronarse para ellos. Javier llegó a mi casa como un huracán. Rodrigo, ¿tú le dijiste algo a Ricardo sobre mí? ¿De qué hablas? Pregunté, fingiendo confusión. Me canceló el contrato. Dice que necesita trabajar con proveedores más estables. También recibí una visita de Hacienda esta mañana. Alguien les dio información sobre mis declaraciones. Sofía estaba pálida, escuchando desde la cocina. No sé qué decirte, compadre. ¿Estás seguro de que no tiene que ver con tu situación fiscal? No me vengas con esas. Alguien me está saboteando y necesito saber quién. Esa misma noche, Sofía recibió una llamada de su tío. La conversación fue breve pero devastadora. Me dijeron que necesito tomar un descanso del trabajo. Me contó con lágrimas en los ojos. Tío Ernesto dice que necesito resolver mis problemas personales antes de seguir manejando las cuentas de la empresa. ¿Qué problemas personales? Pregunté, manteniendo mi actuación. No lo sé, Rodrigo. Es como si alguien le hubiera contado cosas sobre mí. Los siguientes días fueron un caos. Javier perdió 2 clientes más después de que rumores sobre su inestabilidad empezaran a circular. Sofía fue oficialmente suspendida, sin goce de sueldo. Sus planes de escape se desplomaron como castillo de naipes. Pero yo no me sentía victorioso. Cada noche, viendo a mis hijos cenar sin saber que su mundo estaba a punto de explotar, me sentía como un monstruo. Diego preguntaba por qué el tío Javier ya no venía a visitarnos. Camila notaba que su mamá lloraba mucho. El viernes, el día que debían irse a Cancún, Sofía me pidió que platicáramos. Rodrigo, necesito confesarte algo. Dime, he estado viendo a alguien más. Ahí estaba, la confesión que había estado esperando durante semanas. ¿A quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A Javier. Me quedé callado, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Sé que esto te va a destrozar, pero ya no puedo seguir mintiendo. Lo amo, Rodrigo. Al principio pensé que era solo una confusión, pero es real. ¿Desde cuándo? Hace 6 meses, después de la fiesta de Año Nuevo, en casa de tus papás. 6 meses, la mitad de un año, viviendo una mentira completa. ¿Y qué quieres hacer? Nos íbamos a ir juntos, pero con todo lo que está pasando, Javier perdió su trabajo más importante. Yo estoy suspendida. Es como si el universo nos estuviera castigando, o como si alguien los estuviera saboteando, dije, sin poder contenerme. ¿Qué quieres decir? Nada, solo que es muy rara tanta mala suerte junta. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sofía empacó una maleta y se fue a casa de su hermana. Dijo que necesitaba pensar, que todo estaba muy confuso. Me quedé solo en la casa, rodeado del silencio y de los juguetes de mis hijos. Por primera vez en semanas, la realidad me golpeó de frente. Había destruido a 2 personas, pero también había destruido a mi familia. El sábado por la mañana, Javier apareció en mi puerta. Tenía ojeras profundas y se veía derrotado. Rodrigo, fuiste tú, ¿verdad? ¿De qué hablas? No me hagas el tonto. Sabías lo de Sofía y yo, y decidiste vengarte. No tenía caso seguir mintiendo. Sí, fui yo. ¿Por qué no me confrontaste como hombre? ¿Por qué esta traición a la espalda? ¿En serio me preguntas eso? Tú,
¿Qué te cogiste a mi esposa durante 6 meses? Tienes razón de estar enojado, pero lo que hiciste no solo me jodió a mí, jodiste a Sofía también, jodiste a tus propios hijos. Sus palabras me pegaron como puñetazos. Tenía razón, en mi sed de venganza, había olvidado que mis hijos necesitaban estabilidad económica en casa. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Continuó Javier, que yo sí estaba dispuesto a confesarte todo. Sofía y yo habíamos decidido ser honestos contigo, buscar la manera menos dolorosa de manejar la situación, pero tu venganza hizo que todo fuera peor. ¿Menos dolorosa? ¿En serio crees que había una manera bonita de decirme que mi mejor amigo y mi esposa me iban a dejar por irse juntos? Al menos hubiéramos podido hablar como adultos sobre la custodia de los niños, sobre cómo dividir las cosas, sobre cómo seguir siendo una familia funcional aunque separada. Me quedé callado porque sabía que tenía razón. Ahora mírame, Rodrigo, no tengo trabajo, no tengo dinero para rentar un lugar decente. Sofía tampoco tiene trabajo. ¿Cómo vamos a mantener a nuestros hijos en esta situación? Esos no son nuestros hijos, son míos. Diego y Camila me quieren como a un tío. Si Sofía y yo estuviéramos juntos, ellos tendrían una figura paterna estable, pero ahora, con tu venganza, les quitaste esa posibilidad. Durante las siguientes semanas, viví el infierno que yo mismo había creado. Sofía regresó a casa, pero solo por los niños. Dormía en el cuarto de huéspedes y apenas me dirigía la palabra. Los niños sentían la tensión y empezaron a tener pesadillas. Javier tuvo que cerrar su empresa y conseguir trabajo como empleado en una agencia de publicidad, ganando menos de la mitad de lo que tenía antes. Sofía logró que su tío la recontratara, pero con menos responsabilidades y menor sueldo. La ironía más cruel era que mi venganza no había separado a Sofía y Javier, los había unido más. Ahora se veían a escondidas, pero ya no con la culpa de antes. Ahora se sentían víctimas de mi traición, lo cual los hacía sentir justificados. Un mes después de todo el drama, recibí una demanda de divorcio. Sofía pedía la custodia compartida y la mitad de todos nuestros bienes. También incluía una cláusula muy específica. Yo debía pagar terapia psicológica para los niños debido al ambiente tóxico que había creado en casa. La noche que recibí los papeles, llamé a mi hermano Carlos. Carlos, la cagué completamente. ¿Qué pasó, hermano? Le conté toda la historia, desde la traición hasta mi venganza y las consecuencias. Rodrigo, entiendo que te doliera la traición, pero lo que hiciste fue muy bajo, lo sé. ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente Sofía y Javier hubieran terminado su relación solos. Las aventuras que empiezan con traición casi nunca funcionan a largo plazo, pero con tu venganza, les diste una causa común, los convertiste en víctimas. ¿Qué hago ahora? Acepta el divorcio, trata de mantener una buena relación con tus hijos, y aprende de esto. 6 meses después, el divorcio se finalizó. Sofía se mudó con Javier a un departamento pequeño en Tlaquepaque. Los niños pasan conmigo los fines de semana y 2 días entre semana. Al principio pensé que me iba a dar satisfacción verlos luchar económicamente, pero cuando Diego me preguntó por qué no podía llevar almuerzo preparado a la escuela como antes, cuando Camila me dijo que extrañaba nuestra casa grande, me di cuenta de que había sido el único perdedor en toda esta historia. Javier y Sofía, a pesar de las dificultades económicas, parecían genuinamente enamorados. Los veía en las juntas escolares, en los eventos de los niños, y tenían esa complicidad que Sofía y yo habíamos perdido años atrás. La verdad más dolorosa era admitir que mi matrimonio ya estaba muerto antes de la traición. Sofía y yo llevábamos años viviendo como compañeros de casa, no como esposos. Javier simplemente había sido el catalizador de algo que ya estaba roto. Un año después del divorcio, decidí hacer algo que debería haber hecho desde el principio. Llamé a Javier. ¿Podemos platicar? ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre los niños, sobre lo que pasó, sobre cómo seguir adelante. Nos encontramos en un café en el centro de Guadalajara. La conversación fue incómoda al principio, pero necesaria. Javier, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por la venganza, por sabotear tu trabajo y el de Sofía, por hacerle daño a los niños en el proceso.
Te acepto la disculpa, pero el daño ya está hecho. Lo sé, pero quiero preguntarte algo. ¿Tú y Sofía son felices? Estamos construyendo algo nuevo. No es fácil, pero sí, somos felices. Me da gusto. En serio, ¿por qué me dices eso? Porque me di cuenta de que mi venganza no fue contra ustedes, fue contra mí mismo. Me convertí en el villano de mi propia historia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Enfocarme en ser el mejor papá que pueda ser. Los niños necesitan estabilidad. Y si eso significa aceptar que tú eres parte importante de sus vidas, lo voy a hacer. Esa conversación marcó un antes y un después. No éramos amigos como antes. Probablemente nunca lo volveríamos a hacer. Pero encontramos una manera civilizada de convivir por el bien de Diego y Camila. Hoy, 2 años después de todo este drama, puedo decir que aprendí varias lecciones importantes. La primera es que la venganza nunca trae la satisfacción que uno espera, solo multiplica el dolor y las consecuencias negativas. La segunda es que las traiciones duelen, pero cómo reaccionamos a ellas define quiénes somos realmente. Yo elegí convertirme en alguien que no reconocía, alguien capaz de lastimar a personas inocentes para satisfacer mi ego herido. La tercera, y quizás la más importante, es que los niños siempre pagan el precio de los errores de los adultos. Mi venganza no solo afectó a Sofía y Javier, sino que traumatizó a mis hijos y les quitó la estabilidad que merecían. Ahora vivo solo en un departamento, cerca del trabajo. Los fines de semana que tengo a los niños trato de compensar todo el tiempo perdido. Hemos ido a terapia familiar. Hemos hablado sobre el divorcio de manera apropiada para su edad, y poco a poco estamos sanando. Sofía y Javier se casaron el año pasado. Fue una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Los niños estuvieron ahí, y aunque me dolió no estar incluido, me alegró verlos felices en el día especial de su mamá. ¿Me arrepiento de haberlos descubierto? No, tenía derecho a saber la verdad. ¿Me arrepiento de mi venganza? Completamente. Si pudiera regresar el tiempo, habría confrontado la situación como adulto, habría buscado terapia de pareja, habría puesto a mis hijos primero. La venganza me dio 5 minutos de satisfacción y 2 años de culpa. Arruinó mi relación con mis hijos, destruyó mi amistad con Javier para siempre, y me convirtió en una persona que no me gustaba. Si estás pasando por una traición similar, mi consejo es simple: siente el dolor, busca ayuda profesional, pon a tus hijos primero, y nunca, nunca elijas la venganza. No vale la pena el precio que vas a pagar. Hoy Diego me preguntó si algún día podríamos ser una familia otra vez. Le expliqué que las familias pueden tomar muchas formas diferentes, pero que el amor siempre va a estar ahí. Es una respuesta que me habría gustado entender 2 años atrás, cuando pensé que destruir a otros me iba a sanar a mí. La traición te cambia, pero la venganza te destruye. Esa es la lección más cara que he aprendido en mi vida.